cada que se habla sobre la jubilación, casi siempre pues se dan reglas o ejemplos para matrimonios, para parejas. Se habla del esposo, de la esposa, de cómo combinar dos cheques del seguro social, de cuándo uno debería reclamar primero que el otro, o qué pasa cuando fallecen uno de los dos. Pero, ¿qué sucede cuando usted está solo? ¿Qué pasa si nunca se casó o está divorciado o simplemente llegará a la jubilación sin una pareja? Y bueno, y de hecho, quiero aclarar algo porque sé que muchos ya se estarán pensando, porque me preguntan bien seguido, y es lo siguiente. No, amigos, estar divorciado no significa automáticamente perder derechos dentro de los beneficios del seguro social, ya que dependiendo de su situación, algunas personas incluso todavía podrían ser elegibles para recibir beneficios sobre el historial de trabajo del ex cónyuge o si falleció también, aunque se hayan divorciado. Pero esto es un tema completamente distinto. Solo quería decirles de que no pasa nada, y de hecho ya le he dedicado varios videos a ese tema aquí en mi canal. Ahora quiero enfocarme en quienes llegaron a la jubilación dependiendo principalmente de sus propias decisiones y de su propia planificación, porque aunque muchas personas no lo hacen o no lo saben, jubilarse en modo soltero cambia varias decisiones bien importantes, y no necesariamente para mal. De hecho, hay algunas ventajas que pocas personas conocen, y por esto este video es específicamente para usted. Tarde o temprano esto posiblemente le podría afectar, así que mucho ojo. Pero también existen riesgos que, si no se planean con tiempo, podrían afectar seriamente su tranquilidad durante la jubilación. Así que tome nota, porque ahora lo que les voy a compartir son 4 cosas que considero muy importantes si le tocó llegar a esta etapa de su vida solo. Y créanme, más que preocuparlo o preocuparla, mi intención es ayudarle a prepararse mejor. Así que acompáñenme, y por supuesto, hola amigos, ¿qué tal? Soy Kat, un gusto que usted esté aquí conmigo, y como siempre les recuerdo, aquí comparto información valiosa proveniente del reglamento oficial del Seguro Social. En palabras sencillas, todos estos videos transmitirlos de forma sencilla para entender estas reglas, porque estas reglas no deberían ser complicadas, y para eso usted me tiene aquí, para servirle, ya que como siempre les digo, mientras mejor conozcamos las reglas, mejores decisiones podremos tomar para nuestro futuro. Así que bien amigos, vamos a comenzar con las 4 cosas que le he estado prometiendo que le voy a hablar. 4 cosas importantes que toda persona soltera al jubilarse debe tomar en cuenta. Y el primer punto en nuestra lista es: su decisión sobre el seguro social adquiere aún más valor. Y es que imagínense amigos, si una pareja se equivoca al elegir cuándo reclamar el seguro social, pues bueno, todavía existe cierta flexibilidad de enmendar un error, por ponerlo entre comillas. Muchas veces un cónyuge reclama antes, el otro espera, y cuando uno fallece, el sobreviviente puede conservar el beneficio más alto. Así es como funciona el seguro social cuando está en pareja. Pero cuando usted está solo, esa opción generalmente, en la mayoría de las veces, podría decir, simplemente no existe. Habrá un solo cheque, no hay potencial en escalar a otro cheque después en el futuro, y ese cheque tendrá que acompañarle durante muchos años. Por eso, decidir si reclamar a los 62 o esperar hasta la plena edad o incluso hasta los 70 años, pues merece un análisis muy cuidadoso. Y aquí quiero aclarar algo. Como siempre les digo, no existe, amigos, una edad perfecta para que funcione para todo el mundo, porque generalmente la mejor decisión siempre va a depender de su salud, de cuánto haya logrado ahorrar, de si quiere o necesita seguir trabajando, esto es un factor muy importante, y cuánto dinero necesitará realmente durante la jubilación. Ya hizo las cuentas. Esas son cosas bien importantes a determinar. Muchas veces escuchamos frases como: espérese hasta los 65, espérese a los 67, espérese a los 70 para que poder maximizar sus beneficios. Pero eso simplemente no es cierto. Para todas las personas no aplica igual, ¿ok? Se tiene que revisar su caso, hablar y ver qué es las opciones que le quedan mejor. Cada caso es diferente. Lo importante es entender las consecuencias antes de tomar esa decisión, porque una vez aplique ese monto, normalmente lo va a acompañar durante
durante el resto de su vida. Sí aumenta, pero no aumenta tanto, ¿ok? Y aunque muchas personas creen que la decisión más difícil termina cuando eligen cuándo aplicar al seguro social y después ya se olvida, la realidad es que apenas comienza otra parte de la planificación. Porque una cosa es cuánto recibe y otra muy distinta, cuánto dinero realmente podrá conservar. Y esto precisamente nos lleva al punto número 2 que les quiero compartir, y son los impuestos. Si usted se jubila siendo una persona soltera, hay algo que debe saber desde ahora: declaración individual. Los limitantes de ingresos que utiliza el IRS con el seguro social suelen ser considerablemente menores, los rangos, para una persona sola, para los que hacen declaraciones individuales, que para los de que hacen declaraciones en conjunto. Y esto es algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Y es que jubilarse no significa automáticamente dejar de pagar impuestos. El tío Sam siempre está, venga. De hecho, cuando una persona se jubila sola, es mucho más fácil que ciertos ingresos le hagan pasar a un nivel siguiente de impuestos, y esto termina siendo una taxación o una retención más alta. ¿Por qué? Bueno, porque los límites para una persona soltera son mucho menores, los rangos, que para una pareja casada. Y si además tiene dinero en un IRA, un IRA tradicional, un 401k, o en el futuro comienzan las distribuciones obligatorias. Si no retiró este 401k a los 72, ya comienzan las distribuciones obligatorias. Es posible que terminen pagando más impuestos de lo que esperaban. Incluso algunas personas también podrían terminar pagando primas más altas de Medicare debido a sus ingresos, y esto es por la regla de la señora que tiene nombre Irma. Acuérdense de esto. La buena noticia: esto puede planificarse con anticipación y ver qué estrategia se puede aplicar. Por eso siempre digo, amigos, no espere hasta que aparezca el problema. Mientras más temprano conozca cómo funcionan estas reglas, cuál es su panorama a seguir, más opciones usted tendrá para organizar sus ingresos y evitar sorpresas, y le da tiempo para reaccionar con una estrategia mejor y caer parado, como dicen algunos. Ahora bien, hasta este momento hemos hablado principalmente de dinero, del seguro social, de los impuestos y de cómo proteger mejor sus ingresos durante la jubilación. Pero si me lo permite, pasemos a una nueva fase. Quiero hacer una pausa por ahí, porque hay una pregunta que, en mi opinión, es todavía más importante de lo que hemos hablado, y curiosamente es una de las conversaciones que más personas como que evitan tener, porque llega un momento en la vida donde el mayor desafío ya no siempre es el dinero. Es una fuente básica de nuestras vidas, claro, para sostenernos, pero es bien importante saber quién estará ahí si algún día realmente llegamos a necesitar ayuda. Por eso el punto número 3 es: ¿quién cuidará de usted si algún día necesita ayuda? Porque una cosa es vivir solo, y esté bien, ser independiente, y otra muy diferente es envejecer solo. Muchas personas se preparan financieramente para la jubilación, pero nunca hablan de este tema. No lo vemos venir o lo vemos bien lejano. ¿Quién podrá ayudarme si necesito ir al médico? ¿Quién podrá tomar decisiones si usted no puede hacerlo? ¿Tiene actualizados sus beneficiarios? ¿Existe alguien de confianza que conozca dónde están sus documentos importantes, todas las claves de sus cosas para poder hacer trámites después? Son conversaciones incómodas, yo lo sé. Lo predisponen a uno, pero no es mal augurio, como dicen. Pero precisamente por eso muchas personas lo siguen postergando, porque piensan que es mala suerte. Y cuando finalmente surge una emergencia, ya es demasiado tarde para organizar todo con calma, y cosas a la carrera, amigos, no salen bien. Así que no se trata de pensar en lo peor, no, se trata de prepararse para cualquier situación, porque tener un plan también da tranquilidad, definitivamente, no solo para usted, sino también para los suyos. Y hablando de esto, el punto número 4 y el último punto en este tema nos lleva a otra pregunta que muchas veces tampoco nos hacemos con suficiente tiempo. Punto número 4: ¿el lugar donde vive hoy realmente le va a ayudar a vivir mejor durante la jubilación o su vejez? Y es que muchas veces pensamos únicamente en el dinero, amigos, es lo normal, es el motor de la vida, pero la salud también. Pero pocas personas analizan si la casa donde vive ahorita seguirá siendo adecuada dentro de 10, 15 años. Por eso, amigos, yo les recomiendo que revise su vivienda actual, examine si donde usted ahorita está viviendo tiene muchas escaleras, muchas gradas, le va a resultar fácil mantenerla cuando ya tenga 80 años, está cerca de hospitales, tiene familiares cerca de usted. Pregunte si su casa es demasiado grande para solo usted vivir en ella. Y otra muy
muy importante también, que muchos no se preguntan, el lugar donde usted se baña, ¿tiene ducha o solo es bañera? Porque oiga, el baño es uno de los lugares más peligrosos de la casa. Muchas personas piensan que el lugar más peligroso de la casa son las escaleras o son las gradas, cuando en realidad uno de los accidentes más frecuentes, ¿sabía usted?, ocurre precisamente dentro del baño, sobre todo en las bañeras. Así que mucho ojo, los deslizones, golpes en la cabeza, con cuidado. Y no estoy diciendo que deba vender su casa, ni mucho menos, ni nada que ver. Simplemente vale la pena hacerse estas preguntas antes de que el tiempo le obligue a tomar una decisión apresurada. Para esto sirven estas conversaciones. Algunas personas no solo descubren que al reducir el tamaño de la vivienda donde están actualmente les permite ahorrar dinero, sino que también van en búsqueda de comodidad y conveniencia, por lo que yo les estaba hablando, y todo esto pensando en el futuro, ¿ok? Así que no existe, amigos, una respuesta correcta para todo. Lo importante es que sea una decisión tomada por usted y no por una emergencia, ¿ok? No estemos esperando algo inesperado para ir a reaccionar en ese momento y tomar decisiones que no le tocan. Y bien, amigos, antes de terminar quiero darle un consejo bien sencillo, pero puede llegar a ser bien valioso y puede evitar muchos problemas. Revise quién aparece como beneficiario de sus cuentas. El Seguro Social como tal no tiene beneficiarios designados, sépalo de antemano, pero sí recuerde mantener siempre su deber, mantener actualizada la información de contacto que tiene con el Seguro Social y todos sus datos también, porque si cambia de dirección, teléfono o cuenta bancaria, también es importante que ellos tengan esa información correcta, por supuesto, sobre todo la del dinero, pero todas son de igual de importantes. Y si usted tiene cuentas como IRA, 401k, seguros de vida, incluso algunas cuentas bancarias, este tipo de cosas, sí sea diligente, por favor, y revíselas y actualícelas. Deje siempre a alguien beneficiario. Muchas personas nunca actualizan esos documentos después de un divorcio o después de un fallecimiento de un ser querido, porque es doloroso, ¿no? Pero sí es bueno estar atentos, y porque años más tarde el dinero termina llegando a alguien que ya ni siquiera debía recibirlo. Así que ojo por ahí. Esos son detallitos pequeños, pero valen muchísimo la pena revisarlos. Ahora ya saben, estar casado no garantiza una buena jubilación, y llegar solo tampoco significa que vaya a tener una mala jubilación, ¿ok? Solamente de conocer cómo son las reglas y qué cosas estar pendientes, pero su monto ahí va a estar. Lo que realmente hace la diferencia es la preparación. Mientras antes empieza a organizar sus decisiones, más tranquilidad tendrá cuando finalmente llegue el momento de dejar de trabajar o de hacer cambios en su vida. Cambios grandes, porque la jubilación no debería ser una etapa llena de incertidumbre. Muchos la ven así. Debería ser una etapa donde usted tenga la libertad de disfrutar todo aquello por lo que usted ha estado trabajando durante tantos años. Así que, amigos, este es mi deseo de ayudarles, tenerles al día. Muchas gracias por acompañarme, que Dios me los bendiga y nos vemos pronto en un próximo video. Bye bye.